Siguiendo con la lectura del Código Civil, quedamos en el artículo 1850. Artículo 1850. El aumento de valor debido a causas naturales o al tiempo no se abonará en lo que excediera la cuarta parte del precio de la venta, a menos de probarse en el vendedor mala fe, en cuyo caso será obligado a pagar todo el aumento de valor de cualesquiera causas que provenga. Artículo 1851. En las ventas forzadas hechas por autoridad de la justicia, el vendedor no es obligado por causa de la evicción que sufriera la cosa vendida, sino a restituir el precio que haya producido la venta. Artículo 1852. La estipulación que exime al vendedor de la obligación de sanear la evicción no le exime de la obligación de restituir el precio recibido, y estará obligado a restituir el precio íntegro aunque se haya deteriorado la cosa o disminuido de cualquier modo su valor, aun por hecho de negligencia del comprador, salvo en cuanto éste haya sacado provecho del deterioro. Cesará la obligación de restituir el precio si el que compró lo hizo a sabiendas de ser ajena a la cosa, o si expresamente tomó sobre sí el peligro de la evicción, especificándolo. Si la evicción no recae sobre toda la cosa vendida y la parte evicta es tal, que sea de presumir que no se habría comprado la cosa sin ella, habrá derecho a pedir la rescisión de la venta. Artículo 1853. En virtud de esta rescisión, el comprador será obligado a restituir al vendedor la parte no evicta, y para esta restitución será considerado como poseedor de buena fe, a menos de prueba contraria, y el vendedor, además de restituir el precio, abonará el valor de los frutos que el comprador hubiera sido obligado a restituir con la parte evicta, y todo otro perjuicio que de la evicción resultare al comprador. Artículo 1854. En caso de no ser de tanta importancia la parte evicta, o en el de no pedirse la rescisión de la venta, el comprador tendrá derecho para exigir el saneamiento de la evicción parcial con arreglo a artículos 1847 y siguientes. Artículo 1855. Si la sentencia negara la evicción, el vendedor no será obligado a la indemnización de los perjuicios que la demanda hubiere causado al comprador, sino en cuanto la demanda fuera imputable a hecho o culpa del vendedor. Artículo 1856. La acción de saneamiento por evicción prescribe en 4 años, más por lo tocante a la sola restitución del precio prescribe según las reglas generales. Se contará el tiempo desde la fecha de la sentencia de evicción o si ésta no hubiera llegado a pronunciarse desde la restitución de la cosa. 8. Del saneamiento por vicios redhibitorios. Artículo 1857. Se llama acción redhibitoria la que tiene el comprador para que se rescinda la venta o se rebaje proporcionalmente el precio por los vicios ocultos de la cosa vendida, raíz o mueble, llamados redhibitorios. Artículo 1858. Son vicios redhibitorios los que reúnen las calidades siguientes. Primera, haber existido al tiempo de la venta. Segundo, ser tales que por ellos la cosa vendida no sirva para su uso natural o solo sirva imperfectamente, de manera que sea de presumir que conociéndolos el comprador no la hubiera comprado o la hubiera comprado a mucho menos precio. Tercera, no haberlo manifestado al vendedor y ser tales que el comprador haya podido ignorarlo sin negligencia grave de su parte, o tales que el comprador no haya podido fácilmente conocerlos en razón de su profesión u oficio. Artículo 1859. Si se ha estipulado que el vendedor no estuviese obligado al saneamiento por los vicios ocultos de la cosa, estará sin embargo obligado a sanear a aquellos de que tuvo conocimiento y de que no dio noticia al comprador. Artículo 1860. Los vicios redhibitorios dan derecho al comprador para exigir o la rescisión de la venta o la rebaja del precio, según mejor le pareciere. Artículo 1861. Si el vendedor conocía los vicios y no los declaró, o si los vicios eran tales que el vendedor haya debido conocerlos por razón de su profesión o oficio, será obligado no solo a la restitución o la rebaja del precio, sino a la indemnización del perjuicio. Pero si el vendedor no conocía los vicios ni eran tales que por su profesión o oficio debiera conocerlos, solo será obligado a la restitución o rebaja del precio. Artículo 1862. Si la cosa viciosa ha perecido después de perfeccionado el contrato de venta, no por eso perderá el comprador el derecho de que hubiere tenido a la rebaja del precio, aunque la cosa haya perecido en su poder o por su culpa. Pero si ha perecido por un efecto del vicio inherente a ella, se seguirá la regla del artículo precedente. Artículo 1863. Las partes pueden por el contrato hacer redhibitorios los vicios que naturalmente no lo son. Artículo 1864.
Vendiéndose dos o más cosas juntamente, sea que se haya ajustado un precio por el conjunto o por cada una de ellas, solo habrá lugar a la acción redhibitoria por la cosa viciosa y no por el conjunto, a menos que aparezca que no se habría comprado el conjunto sin esa cosa, como cuando se compra un tiro, yunta o pareja de animales o un juego de muebles. Artículo 1865. La acción redhibitoria no tiene lugar en las ventas forzadas hechas por la autoridad de la justicia. Pero si el vendedor, no pudiendo o no debiendo ignorar los vicios de la cosa vendida, no los hubiere declarado a petición del comprador, habrá lugar a la acción redhibitoria y a la indemnización de perjuicios. Artículo 1866. La acción redhibitoria durará 6 meses respecto de las cosas muebles y 1 año respecto de los bienes raíces, en todos los casos en que leyes especiales o las estipulaciones de los contratantes no hubieran ampliado o restringido este plazo. El tiempo se contará desde la entrega real. Artículo 1867. Habiendo prescrito la acción redhibitoria, tendrá todavía derecho el comprador para pedir la rebaja del precio y la indemnización de perjuicios según las reglas precedentes. Artículo 1868. Si los vicios ocultos no son de la importancia que se expresa en el número 2 del artículo 1858, no tendrá derecho el comprador para la rescisión de la venta, sino solo para la rebaja del precio. Artículo 1869. La acción para pedir rebaja del precio, sea en el caso del artículo 1858 o en el del artículo 1868, prescribe en 1 año para los bienes muebles y en 18 meses para los bienes raíces. Artículo 1870. Si la compra se ha hecho para remitir la cosa a un lugar distante, la acción de rebaja del precio prescribirá en 1 año, contado desde la entrega al consignatario, con más el término de emplazamiento que corresponda a la distancia. Pero será necesario que el comprador en el tiempo intermedio entre la venta y la remesa haya podido ignorar el vicio de la cosa sin negligencia de su parte. 9. De las obligaciones del comprador. Artículo 1871. La principal obligación del comprador es la de pagar el precio convenido. Artículo 1872. El precio deberá pagarse en el lugar y el tiempo estipulados, o en el lugar y el tiempo de la entrega, no habiendo estipulación en contrario. Con todo, si el comprador fuere turbado en la posesión de la cosa o probare que existe contra ella una acción real de que el vendedor no le haya dado noticia antes de perfeccionarse el contrato, podrá depositar el precio con autoridad de la justicia y durará el depósito hasta que el vendedor haga cesar la turbación o afiance la resulta del juicio. Artículo 1873. Si el comprador estuviere constituido en mora de pagar el precio en el lugar y tiempo dichos, el vendedor tendrá derecho para exigir el precio o la resolución de la venta, con resarcimiento de perjuicios. Artículo 1874. La cláusula de no transferirse el dominio, sino en virtud de la paga del precio, no producirá otro efecto que el de la demanda alternativa enunciada en el artículo precedente, y pagando el comprador el precio subsistirán en todo caso las enajenaciones que hubiere hecho la cosa o los derechos que hubiere constituido sobre ella en el tiempo intermedio. Artículo 1875. La resolución de la venta por no haberse pagado el precio dará derecho al vendedor para retener las arras o exigirlas dobladas, y además para que se le restituyan los frutos o ya en su totalidad, si ninguna parte del precio se le hubiere pagado, ya en la proporción que corresponda a la parte del precio que no hubiere sido pagada. El comprador, a su vez, tendrá derecho para que se le restituya la parte que hubiere pagado del precio. Para el abono de la expensa al comprador y de los deterioros al vendedor, se considerará al primero como poseedor de mala fe, y a menos que pruebe haber sufrido en su fortuna, y sin culpa de su parte, menoscabos tan grandes que le hayan hecho imposible cumplir lo pactado. Artículo 1876. La resolución por no haberse pagado el precio no da derecho al vendedor contra terceros poseedores, sino en conformidad a los artículos 1490 y 1491. Si en la escritura de venta se expresa haberse pagado el precio, no se admitirá prueba alguna en contrario, sino la de nulidad o falsificación de la escritura, y solo en virtud de esta prueba habrá acción contra terceros poseedores. 10. Del pacto comisorio. Artículo 1877. Por el pacto comisorio se estipula expresamente que no pagándose el precio al tiempo convenido se resolverá el contrato de venta. Entiéndese siempre esta estipulación en el contrato de venta, y cuando se expresa toma el nombre de pacto comisorio y produce los efectos que van a indicarse. Artículo 1878. Por el pacto comisorio no se priva al vendedor de la elección de acciones que le concede el artículo 1873. Artículo 1879.
Artículo 1879. Si se estipula que por no pagarse el precio al tiempo convenido se resuelva ipso facto el contrato de venta, el comprador podrá, sin embargo, hacerlo subsistir pagando el precio lo más tarde en las 24 horas subsiguientes a la notificación judicial de la demanda. Artículo 1880. El pacto comisorio prescribe el plazo prefijado por las partes si no pasare de 4 años contados desde la fecha del contrato. Transcurridos estos 4 años, prescribe necesariamente, sea que se haya estipulado un plazo más largo o ninguno. 11. Del pacto de retroventa. Artículo 1881. Por el pacto de retroventa, el vendedor se reserva la facultad de recobrar la cosa vendida, reembolsando al comprador la cantidad determinada que se estipulare, o en defecto de esta estipulación lo que le haya costado la compra. Artículo 1882. El pacto de retroventa en sus efectos contra terceros se sujeta a lo dispuesto en los artículos 1490 y 1491. Artículo 1883. El vendedor tendrá derecho a que el comprador le restituya la cosa vendida con sus accesiones naturales. Tendrá asimismo derecho a ser indemnizado de los deterioros imputables a hecho culpa del comprador. Será obligado al pago de las expensas necesarias, pero no de las invertidas en mejoras útiles o voluntarias que se hayan hecho sin su consentimiento. Artículo 1884. El derecho que nace del pacto de retroventa no puede cederse. Artículo 1885. El tiempo en que se podrá intentar la acción de retroventa no podrá pasar de 4 años contados desde la fecha del contrato, pero en todo caso tendrá derecho el comprador a que se le dé noticia anticipada, que no bajará de 6 meses para los bienes raíces ni de 15 días para las cosas muebles, y si la cosa fuera fructífera y no diera frutos sino de tiempo en tiempo, y a consecuencia de trabajos e inversiones preparatorias, no podrá exigirse la restitución demandada, sino después de la próxima percepción de frutos. 12. De otros pactos accesorios al contrato de venta. Artículo 1886. Si se pacta que presentándose dentro de cierto tiempo, que no podrá pasar de un año, persona que mejore la compra se resuelva el contrato, se cumplirá lo pactado, a menos que el comprador o la persona a quien éste hubiere enajenado la cosa se allane a mejorar en los mismos términos la compra. La disposición del artículo 1882 se aplica al presente contrato. Resuelto el contrato, tendrá lugar las prestaciones mutuas, como en el caso del pacto de retroventa. Artículo 1887. Pueden agregarse al contrato de venta cualesquiera otros pactos accesorios lícitos y se regirán por las reglas generales de los contratos. 13. De la rescisión de la venta por lesión enorme. Artículo 1888. El contrato de compraventa podrá rescindirse por lesión enorme. Artículo 1889. El vendedor sufre lesión enorme cuando el precio que recibe es inferior a la mitad del justo precio de la cosa que vende, y el comprador a su vez sufre lesión enorme cuando el justo precio de la cosa que compra es inferior a la mitad del precio que paga por ella. El justo precio se refiere al tiempo del contrato. Artículo 1890. El comprador contra quien se pronuncia la rescisión podrá su arbitrio consentir en ella o completar el justo precio con deducción de una décima parte. Y el vendedor, en el mismo caso, podrá su arbitrio consentir en la rescisión o restituir el exceso del precio recibido sobre el justo precio aumentado en una décima parte. No se deberán intereses o frutos sino desde la fecha de la demanda, ni podrá pedirse cosa alguna en razón de las expensas que haya ocasionado el contrato. Artículo 1891. No habrá lugar a la acción rescisoria por lesión enorme en las ventas de bienes muebles, ni en las que se hubieran hecho por el Ministerio de la Justicia. Artículo 1892. Si se estipulare que no podrá intentarse la acción rescisoria por lesión enorme, no valdrá la estipulación, y si por parte del vendedor se expresare la intención de donar el exceso, se tendrá esta cláusula por no escrita. Artículo 1893. Perdida la cosa en poder del comprador, no habrá derecho por una ni por otra parte para la rescisión del contrato. Lo mismo será si el comprador hubiera enajenado la cosa, salvo que la haya vendido por más de lo que había pagado por ella, pues en tal caso podrá el primer vendedor reclamar este exceso, pero solo hasta concurrencia del justo valor de la cosa, con deducción de una décima parte. Artículo 1894. El vendedor no podrá pedir cosa alguna en razón de los deterioros que haya sufrido la cosa, excepto en cuanto el comprador se hubiere aprovechado de ellos. Artículo 1895. El comprador que se halla en el caso de restituir la cosa deberá previamente purificarla de las hipotecas y otros derechos reales que haya constituido en ella. Artículo 1896. La acción rescisoria por lesión enorme expira en 4 años contados desde la fecha del contrato. Título 24A. De la permutación.
Artículo 1897. La permutación o cambio es un contrato en que las partes se obligan mutuamente a dar una especie o cuerpo cierto por otro. Artículo 1898. El cambio se reputa perfecto por el mero consentimiento, excepto que una de las cosas que se cambien o ambas sean bienes raíces o derechos de sucesión hereditaria, en cuyo caso, para perfección del contrato ante la ley, será necesaria escritura pública. Artículo 1899. No pueden cambiarse las cosas que no pueden venderse. Ni son hábiles para el contrato de permutación las personas que no son hábiles para el contrato de venta. Artículo 1900. Las disposiciones relativas a la compraventa se aplicarán a la permutación en todo lo que nos oponga a la naturaleza de este contrato. Cada permutante será considerado como vendedor de la cosa que da, y el justo precio de ella a la fecha del contrato se mirará como el precio que paga por lo que recibe en cambio.